Hola a todos y a todas, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Bueno, este es el inicio. Bueno, ya con el podcast pasado ya tuvimos la introducción a lo que va a ser, digamos, el podcast del programa de voluntariado de la Universidad de Costa Rica. Esperemos que hayan disfrutado y vamos a seguir, digamos, con estos episodios, por llamarlo de alguna manera, acerca de diferentes temas que son relevantes, que son atinentes a temas de voluntariado y también no necesariamente temas de voluntariado. Y bueno, con eso introduzco también uno de los temas que vamos a desarrollar, que se va a llevar a cabo en dos partes. Y pues esta va a ser la primera parte de eh, un conversatorio que vamos a tener acerca del uso de sustancias. Mi nombre es Diego Salas, soy estudiante de Derecho y de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y nos va a estar acompañando mi compañera que ya seguidamente se va a presentar. Entonces, como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es, digamos, el uso de sustancias en tiempos de pandemia y en tiempos de hacinamiento, donde muchísimas veces nos sentimos sumamente estresados de estar en la casa, de no poder salir y de todo este tipo de situaciones que son propias de la pandemia y de esta nueva realidad. Mi nombre es Mónica Montoya, yo soy estudiante de Administración Pública y Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica y también soy asistente del programa de voluntariado. En esta ocasión vamos a hablar sobre el uso de sustancias y autocuidado en tiempos de pandemia. Para eso tenemos un invitado, si se quiere presentar. Claro, claro. Muchas gracias por esta oportunidad, ¿verdad? Y por esta invitación. Mi nombre es Wendel Mora Rivera. Soy actualmente egresado de la licenciatura en enfermería de la Universidad de Costa Rica y también estudiante de la carrera de antropología en la misma universidad. El día de hoy, como Mónica les comentó, pues vamos a estar conversando y analizando, ¿verdad? Sobre un tema que es bastante importante, ¿verdad? En estos tiempos y que muchas veces no se suele ver como importantes, es decir, se invisibiliza, que es el tema del uso de sustancias o el uso de drogas, podríamos llamarle también, hay diferentes nombres. Entonces aquí vamos a estar pues compartiendo, ¿verdad? Y le cedo la palabra a Mónica de nuevo para que vaya con esto. Muchas gracias, mucho gusto tener aquí, Wendel. Para comenzar, me gustaría hacer la primera pregunta. ¿Hay una diferenciación entre la palabra como sustancias y drogas? Porque siempre se usa como sinónimo, pero no estoy segura como si hay realmente una diferencia, o es nada más como el estigma de la palabra. Esto es muy, muy importante, ¿verdad? Eh, si uno realmente empieza como a analizar pues los significados de las palabras, se da cuenta que estas tienen pues una carga simbólica detrás, ¿verdad? Y a final de cuentas un montón de historia detrás. Entonces la palabra droga, la palabra sustancia, pues se usan como sinónimos, sí. La palabra droga, sin embargo, tiene pues más perdón, de aquello relacionado con la adicción, ¿verdad? Con algo que altera pues nuestra conciencia, que altera nuestros sentidos, nuestra percepción de la realidad. Y la palabra sustancia viene siendo pues más general, es decir, una droga viene siendo una sustancia, pero el agua también es una sustancia, los alimentos que consumimos todos los días están compuestos de sustancias químicas, de compuestos químicos, y, pero sí existe pues esta ¿cómo podríamos llamarlo? Como una sinonimia, por llamarlo de algún modo, es decir, que se cree que son lo mismo, pero sí, evidentemente hay diferencias entre la palabra droga, por ejemplo, hay drogas... Droga es se género usa- y sustancia es la especie, digamos. justamente, ajá, ajá. O Bueno, en sea, toda palabras más droga es una sencillas, sustancia, pero no todas las sustancias son drogas. exactamente, ese es el concepto central de Muy, todo muy esto. examen de admisión eso. Así es, así es. Y sí, hay un montón de clasificaciones de las drogas, de hecho, no solo como las que conocemos de que la droga es estimulante o depresiva o demás. Hay clasificaciones basadas en la cantidad de daños que producen, por ejemplo, o en las políticas de drogas y demás.
Pero sí, justamente como dice el compañero, así es. A final de cuentas, la definición de la palabra droga es cualquier sustancia que una vez introducida en el cuerpo, pues genere cambios fisiológicos esperables. ¿A qué se refiere pues esta definición así que que es media técnica? Básicamente una droga no puede hacernos volar. Una droga solo puede hacernos sentir más acelerados, más depresivos, pues un conjunto de reacciones que ya el cuerpo hace por sí solo, pero que con una droga pues esto o se exacerba, se aumenta, o se reduce o se producen otros procesos, pero esta es una droga en términos generales. Eh, Sustancias como el azúcar se consideran drogas, pues las Todas, cuestiones que tienen perdón, los... Ajá. tengo una duda. ¿Todas las drogas generan adicción? No necesariamente. Y eso es un punto muy importante. La adicción, pues es una de las cuestiones que más se relaciona con las sustancias, ¿verdad? Con las drogas. Eh, Primero que todo hay que analizar pues que cada sustancia tiene un grado diferente de pues, ¿cómo podría llamarlo? Como de dependencia, podríamos llamarlo así. Entonces, hay sustancias a las que las personas se adhieren más fácilmente, como lo es el azúcar. De hecho, el azúcar es una sustancia sumamente adictiva, como lo de la cafeína también, o la nicotina, que pues, las personas, bueno, es una droga legal al final de cuentas. El alcohol también es una sustancia que tiene un grado de dependencia algo alto. Y entonces, esta cuestión de la adicción no es como o sí o no, sino como que hay diferentes grados, ¿verdad? Y la cuestión de la adicción también es algo pues que ha sido construido socialmente, ¿verdad? A final de cuentas, ¿quién es una persona adicta? Habría un montón de definiciones que vienen acá, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es a eso, a que depende de la sustancia, depende del contexto y depende de la persona. Esta es eso se le conoce también como la tríada de persona, contexto y sustancia, ¿verdad? Que, por ejemplo, no es lo mismo que una persona pues consuma alcohol ocasionalmente en su casa viendo una telenovela, a que una persona tenga un policonsumo y vaya a una fiesta con un montón de personas, o que sea un contexto más espiritual, o hay que analizar la frecuencia también que esa persona lo hace, la dosis, la calidad de los productos. Entonces, estas son cuestiones que hay que analizar como para considerar a una sustancia droga o no. Perdón, muy adictiva o no, a eso me refiero. Pero sí, esto es un punto importante. La adicción usualmente se ha asociado mucho a las drogas, pero hay que analizarlo por separado, cada caso. Ok, sí, porque uno escucha como que todo el mundo puede, o sea, la capacidad del ser humano para hacerse adicto a cosas es impresionante. Porque hay gente que es Claro. adicta a cualquier cosa, o sea, como se escucha, la gente es adicta al gimnasio. O sea, la gente se puede volver como adicta a lo que sea. Claro. Esto, de hecho, bueno, al final de cuentas, eh, la adherencia a diferentes, vamos a ver, pueden ser sustancias, actividades, incluso personas, situaciones, artículos. Esta dependencia de ciertas cuestiones, pues es un rasgo muy humano, al final de cuentas. Muchas personas, sí, como dice usted, se hacen pues muy fiebres, como podríamos llamar, del gimnasio. Otras incluso pues tienen esta como, podríamos llamarlo adicción, esta como cercanía demasiado fuerte con, no sé, con el riesgo. Gente que le gusta mucho las cosas de aventura. Eh, Adrenalina. la adrenalina, podríamos llamar la cuestión de la suerte. Incluso hay una enfermedad o una alteración mental que le llaman así. Yo lo podría llamar pues una condición nada más, una condición de salud, que le conocen como ludopatía, que es la gente que tiene como este tipo de adicción a los juegos de azar. Y estos son también cuestiones que se han descrito, ¿verdad? Creo que la cuestión de la droga viene siendo más un concepto más social y no tanto químico. Es decir, involucra un montón de cosas, a final de cuentas. Pero me imagino, digamos, que sí hay cierto cambio neurológico, ciertos, no sé, estimulantes a nivel cerebral, en el que si yo estoy realizando determinada actividad, me genera demasiada emoción y yo voy a querer seguir y seguir, y eso me va a generar, digamos, cierta dependencia. No necesariamente una adicción, pero sí, bueno,
podría llamarse que, entre comillas, adicción a determinada acción porque me gusta mucho, pero sí hay, digamos, pregunto a nivel neuronal alguna serie de liberación de sustancias o demás que me generen esa atracción hacia determinada actividad o hacia determinada sustancia. Claro, claro que sí. Esto es una cuestión muy importante y muy interesante. La cuestión de vamos a ver, de la adicción o de la dependencia, mejor dicho, a ciertas actividades, sustancias, personas, momentos, etcétera, tiene una conexión cerebral muy importante, ¿verdad? De hecho, existen áreas en el cerebro, específicamente el área tegmental ventral y el núcleo accumbens en el cerebro, que pues son las encargadas de este centro del placer, ¿verdad? Porque esta cuestión de las sustancias, de que a mí me gusta mucho ir al gimnasio, de que a esa persona le gusta mucho ir a los juegos de azar, todas esas cuestiones, eh, incluida el uso de sustancias, obviamente, pues a final de cuentas se relacionan con el placer, es una búsqueda de placer. Y ese placer hace que la persona se mueva por más y más y más y más y más, ¿verdad? Entonces, sí existe una conexión a nivel cerebral muy clara que incluso ha sido estudiado en otros en animales, ¿verdad? En ratas y en otro tipo de animales y evidentemente se ve que estas sustancias vienen a alterar tanto estructuralmente como incluso neuroquímicamente el cerebro, es decir, se liberan un montón más de neurotransmisores cuando la persona está haciendo la actividad que tanto le gusta, o sea, fumar marihuana, consumir cocaína, usar azúcar, lanzarse con paracaídas. El cerebro sí ve una descarga de placer súper clara. Y por eso las personas lo siguen haciendo. Ese es el gran problema, ¿verdad? La cuestión acá es saber convivir con el placer. Y ese es el punto más importante, porque la vida no puede ser, pues, un montón de placer siempre o un montón de, pues, situaciones monótonas, ¿verdad? Es como este balance que se describe tanto. Pero sí, evidentemente hay una conexión cerebral. Usualmente se utiliza la palabra dependencia, porque la palabra adicción, como le dije, ha estado ligada a ciertos discursos pues que son más prohibicionistas, ¿verdad? Y más punitivos contra las personas, incluso criminalizan a las personas de que vamos a ver de que usted es un adicto, de que usted es un enfermo, de que usted es un delincuente por consumir drogas, etcétera. Y eso es una cuestión que debo destacar, perdón. Entonces, sí existe una diferencia. Dependencia se utiliza porque cualquier situación o cualquier sustancia en nuestra vida puede generarnos dependencia, ¿verdad? En tanto, pues las personas eh, le hallen una utilidad y le hallen placer también, ¿verdad? Entonces esto es importante. Se utiliza así más dependencia ahora y sí existe como esta diferencia. Básicamente es como el grado en que una persona se va involucrando más y más y más y más y más en esta situación o en esta sustancia y pues de aquí, de la dependencia, vienen varias consecuencias, ¿verdad? A final de cuentas, cada situación tiene una consecuencia, ¿verdad? Entonces, se habla también de que algunas sustancias pues tienen grados más altos en los que las personas se dañan a sí mismas y hay grados incluso más altos también o más bajos en los que las personas más bien dañan a la sociedad. Me explico, entonces, por ejemplo, una sustancia como el alcohol, eh, produce a final de cuentas un montón de miles de millones, mejor dicho, no miles de millones, millones de muertes, ¿verdad? Por accidentes automovilísticos. Y, por ejemplo, una sustancia como el cannabis no produce esto, pero los daños vienen siendo como medidos en otras formas. Entonces, esto de la dependencia es interesante, sí, y creo que tiene que tomarse como con mucha cautela, ¿verdad? Para no caer en discursos, pues sí, como más punitivos, ¿verdad? O más incluso policíacos del asunto. Hay un tema que yo quería introducir porque, no sé, me surge a mí la pregunta. Es, digamos, esta pandemia y el hecho de que muchas personas, digamos, están en la casa, que no se puede salir o que no se debería más bien estar saliendo si no es, digamos, estrictamente necesario, como un detonante, por lo menos para nosotros, para nuestro grupo etario, para los adultos jóvenes y jóvenes, para el consumo de determinadas sustancias. Podría serlo.
¿Qué consideran ustedes? Claro que sí. De hecho que, bueno, hace poco, si no me equivoco, sí, fue la Organización de las Naciones Unidas para el Crimen y el combate con del delito, eh, sacó pues una nota, ¿verdad?, en donde decían que gracias a la pandemia, pues el tráfico, ¿verdad?, el tráfico de sustancias, pero no solo el tráfico, sino que también el consumo de sustancias se iba a ver aumentado, justamente. Entonces, eso por varios motivos, ¿verdad? Ahora estaba yo leyendo al respecto y decían que uno de los motivos principales es el confinamiento, precisamente, porque esta situación de estar encerrado en la casa Sí, tantas horas al genera día, demasiado ¿verdad? estrés. Exacto, es demasiado estrés, es una situación demasiado nueva, también no es una situación común, la persona se siente ansiosa, se siente atrapada, tal vez está pues conviviendo con su familia o con X o Y personas todo el día y pues usted sabe que cuando la gente convive mucho a veces hay problemas también y entonces todas estas cuestiones se van traduciendo también las personas le dan el significado a las drogas también para liberarse, para quitar su estrés, para manejar los problemas también algunas personas los utilizan. Entonces el consumo se ha visto aumentado. Otro factor es son las presiones económicas, ¿verdad? Porque vivimos en tiempos de una recesión económica. Estamos en una crisis económica y no solo en Costa Rica ni en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y la crisis seguirá por algunos años más. Eh, entonces, de hecho, decía que después del 2008, de la crisis económica del 2008 y 2009, el consumo de sustancias a nivel mundial hasta ahorita aumentó en un 30%. Entonces, vemos interesante eso, que presiones económicas de un sistema capitalista eh, en determinadas partes del mundo, pues va generando que las personas se traguen todas esas ansiedades, esas preocupaciones, esas cuestiones y lo liberen en el consumo de sustancias. O no lo liberen, ¿verdad? Porque más bien hay muchas personas que se pierden en eso. Y Esos encontrar son en algunos ello, digamos, factores. una válvula de escape a tanta presión. Exacto, es una válvula de escape. Las drogas muchas veces para algunas personas sirven pues para no estar, ¿verdad? Es una situación, un concepto muy interesante, es para no estar en el Para momento. extraerse también de esa realidad en la que está inmerso y de una u otra manera también quiere como decir, bueno, voy a ponerle stand-by a esta realidad que estoy viviendo por medio, digamos, de determinada sustancia, ya sea legal o ilegal. Así es, exactamente, digamos, estoy mal en mi vida, no tengo trabajo, necesito pagar la renta, X y Y, bueno, pues tomar, digamos, o a fumar o lo que usted quiera, y así me libero un poco. Obviamente, esto también hay que ser claros, ¿verdad? Esto no es como un proceso tan consciente, es decir, no es como que normalmente, no es como que normalmente una persona llega y se siente, bueno, he tenido un día muy difícil, y mi familia está muy mal, no tengo trabajo, voy a tomarme 4 cervezas para que entonces relajarme. Esto es una cuestión muy inconsciente muchas veces y hay que ser claros. El punto importante, como les decía, y como es el título del podcast, es que en contexto de pandemia sí ha habido un aumento y por eso es tan importante la conciencia de que la persona sea consciente de diferentes hábitos y diferentes acciones que va haciendo muy frecuentemente. Entonces, en la medida en que usted es consciente, pues puede modificar acciones. Ya, si la persona cada vez que tiene un problema se toma 10 cervezas, pues es importante hacer algo al respecto, ¿verdad? Porque no está mal tomarse 1, 2, hasta 3 cervezas en un contexto controlado y con las personas indicadas, pero si ya la persona no tiene una conciencia de su consumo, cuáles son los motivos por los que consume, ahí es donde vienen los problemas, ¿ya? Y estos son cuestiones muy importantes a considerar actualmente. La gente antes iba a la calle La Amargura, a la Cali, y vivía como de una forma muy social. Digamos, mi hermana dice que ella es como tomadora social, porque ella no toma en la casa y nada así, pero como ya no están estos contextos, ¿verdad? En los que uno antes se podía ir, salía de clase o salía del trabajo y se iba con los compañeros, con los amigos,
ya no están, ya no existen. Entonces, la gente tiene que tomar sola. Bueno, depende de la situación de la casa, pero digamos, tiene que tomar en otro tipo de ambientes. Claro, claro, claro que sí. Ha existido un cambio en pues en las prácticas sociales, ¿verdad? A final de cuentas, en los contextos incluso. Ahora es común que vayamos en la calle y pues eh, en algunos momentos veamos muy poca gente o comercios cerrados o cosas así y todo el mundo con mascarilla y la situación, ¿verdad? Eh, la cuestión del consumo de sustancias, sea cual sea, pues sí se ha visto muy modificada porque los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, cualquier día incluso, pues las personas se observaba a altas horas de la noche, pues, usted las ve con sus cervezas, en afuera de los bares, restaurantes, etcétera. En el Parque Francia. Y en el Parque Francia, exactamente, en las líneas del tren, ahí por San Pedro, etcétera. Y pues ahora ya no, digamos, o sea, o ya es menos a final de cuentas. Entonces, esto significa también consecuencias, pues a los modos de vida de las personas, porque si yo antes disfrutaba de tomar unas cervezas con mis amigos en tal lugar, pues ya no puedo hacerlo, porque ahora no, se supone que las personas no se deben juntar y también todo está cerrado. Entonces, pues las personas tienen que tomar solas y esto es una cuestión que tomar o fumar o cualquier sustancia que sea. Y esto es una situación diferente a la que no nos habíamos enfrentado pues hace un montón de tiempo, hace prácticamente un siglo, y, y que va a generar muchas repercusiones a final de cuentas pues en los modos de vida. Sin tomarlo de un modo negativo, ¿verdad? No necesariamente, pero sí hay cambios justamente. Y eso afecta también los patrones de consumo, que es algo importante. Ahora hablaba usted bueno, hablábamos sobre ese autocontrol que puede o no tener, digamos, determinada persona a la hora de ingerir determinada sustancia. Pero ¿hasta qué punto puede decir alguien, bueno, o sea, ya tengo que encender las alarmas porque simplemente no es como que puedo controlarlo o se me está saliendo literalmente de control el consumo de determinada sustancia? Entonces, ¿hasta qué punto puedo decir yo? Bueno, puedo autorregular mi consumo y decir, no soy un adicto. O si ya, digamos, realmente caigo en una adicción, si se quiere, de determinada sustancia, ¿cuáles son, digamos, ese tipo de alarmas que yo tengo que decir? Bueno, suave un toque. O sea, aquí estoy consumiendo más de lo normal, no debería de consumir este otro tipo de sustancias, no debería, qué sé yo, conociendo mi sistema de revolver, digamos, algún tipo de consumo que yo tenga. ¿Cuáles pueden ser, digamos, esas alarmas en las que yo, digamos, diga, suave un toque, tengo que buscar ayuda porque realmente estoy cayendo, digamos, en determinada adicción? Y, digamos, sin caer en el moralismo de que, bueno, sea alcohol, que sea mejor visto, o sea una droga como la marihuana, que para nadie es un secreto que socialmente es más reprochable el consumo de determinadas sustancias. ¿Cuáles pueden ser esas alarmas? Claro, claro, claro. Una pregunta, bueno, en general un comentario muy, muy importante, ¿verdad? Porque, vamos a ver, esas alarmas han sido objeto de un montón de crítica, ¿verdad? Y un montón de discusión. Es lo que les hablaba ahora Claro. de la cuestión de la adicción versus la dependencia, ¿verdad? Se utiliza más la dependencia porque la adicción más bien como que estigmatiza a la persona, ¿verdad? Y el usuario. Y entonces Ajá, y esto nos trae... como Ajá, decía, de la percepción social que se tenga sobre la claro, sustancia que está consumiendo esa persona. claro, claro, así es, totalmente. Entonces viene siendo pues un discurso, ¿verdad? No viene siendo que la Uh-huh. persona realmente es así, como la están retratando. El problema de todo esto, bueno, mejor dicho, la cuestión con las drogas no son las drogas como tal, son los discursos que hemos construido en torno a ellas. Entonces, volviendo al comentario, estas alarmas pues se han definido de muchas formas. Varias de ellas apelan a los efectos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se sabe que una persona empieza a tener problemas con el alcohol, por poner un ejemplo,
cuando empieza a tomar y a manejar al mismo tiempo. Ya, entonces es una conducta de riesgo. Se empieza aquí a medir el riesgo también. El alcohol más bien altera pues la percepción de equilibrio de las personas en el cerebelo y otras partes La respuesta del también, cerebro. además. La respuesta, todo esto, el tiempo de reacción se vuelve más lento, se distorsiona todo y por eso hay accidentes, ¿verdad? Pero volviendo a esta cuestión de los momentos, ¿verdad? En que una persona pues puede entrar a esta dependencia y a este consumo problemático de sustancias, pues se habla de eso, ¿verdad? De la funcionalidad social, es decir, qué tanto yo como persona funciono en sociedad y funciono conmigo mismo. Por ejemplo, en qué tanta medida no mato a los demás, básicamente, en qué tanta medida no me mato a mí mismo por consumir una droga. Hables del caso, bueno, en Norteamérica eso es muy común, la cuestión de los opioides, ¿verdad? Que se recetan por aspectos relacionados con el dolor o con padecimientos, cirugías que tiene la gente y necesita mucha analgesia, mucho control del dolor, entonces se le recetan a la gente y después la gente se empieza a hacer adicto y adicto y adicto porque son medicamentos muy fuertes, son drogas muy fuertes y entonces viene todos estos problemas, ¿verdad? Después hay una cascada de momentos importantes en donde la persona no puede costear los fármacos que le manda el médico y entonces tiene que recurrir a opciones más baratas en la calle y tiene que comprar heroína, tiene que comprar otras cuestiones que han sido ilegalizadas y entonces ahí vienen una cascada de elementos, perdón, de momentos pues desfavorables. Mucho con estas drogas fuertes, ¿verdad? Con drogas pues que no han sido tan fuertes, por ejemplo, como el cannabis, que se dice que de hecho en las primeras políticas internacionales sobre drogas se dice que el cannabis es una droga muy peligrosa, ya, y la ponen incluso con la heroína y con la cocaína y demás en el mismo saco. Ahorita, incluso la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no eso no es así, ¿verdad? Ya se han hecho más estudios. Pero la cuestión entonces de los daños y de los efectos y hasta qué punto debería yo empezar a valorar, eso se resume en lo siguiente. Eso, si usted consume cualquier sustancia, sea alcohol, cocaína, tabaco, marihuana, azúcar, cafeína, taurina, que son las cuestiones de las bebidas energizantes, vamos a ver, lo que hay que valorar es hasta qué punto ese consumo, ese uso de esa sustancia me interfiere en otras actividades. Por ejemplo, si yo tenía una actividad social, si yo tenía pues un compromiso del trabajo, si yo estudio, si yo incluso gasto mucho dinero en esa sustancia o en esa actividad, pues ahí podemos empezar a hablar de un consumo de que problemático. estamos, exacto, de un consumo problemático, de que estamos desarrollando un consumo problemático. Y que está afectando, No, digamos, diferentes ajá, facetas de la vida en sociedad. exacto, ese es el punto, como de los puntos más importantes, ¿verdad? Hay otras líneas de análisis, ¿verdad? Pero en esto, sí, como les digo, se mide mucho en la cuestión de los daños hacia mí mismo y de los daños hacia los demás. Entonces, como les decía, hay drogas que hacen que las personas se dañen más a sí mismas, pero no tanto a la sociedad. Por ejemplo, ahora les decía el caso de los opioides. Esas son drogas que hacen que las personas de nada más, de la heroína, ese tipo de drogas más pesadas, la persona nada más queda inconsciente en un sillón durante 8 horas, una cuestión así. ¿Y de qué daño le va a hacer a nadie? Ninguno. O sea, el único daño que hace es a sí mismo y también, pues obviamente a un sistema de salud, pues que tiene que costear esa atención, ¿verdad? De algún modo. Pero nada más. Me explico. Entonces, en cambio, una droga como, por ejemplo, el alcohol, hace más daño a los demás porque vos no puedes funcionar, no puedes ir al trabajo, no puedes estar con tu familia, no puedes manejar, etcétera, si estás ebrio. Es una cuestión sumamente perjudicial. Entonces, por esto se va midiendo, por los efectos y como por esos daños. Por eso es tan importante reducir los riesgos y reducir los daños. Correcto. El nombre, digamos, del podcast tiene la palabra, digamos, autocuidado. ¿Qué podríamos hablar de autocuidado, digamos, en el caso del uso de sustancias? Y máxime, digamos, en este tiempo de pandemia. Claro, este es un punto muy importante porque el autocuidado, pues, es un concepto, mejor dicho,
que se desarrolla en la enfermería. Y el autocuidado pues hace referencia a todas esas prácticas, esos pensamientos, esos valores que ayudan a cada persona pues a mantener su salud, ¿verdad? A cuidar de su salud. Viene siendo un poco redundante, pero detrás de esto hay un montón de construcción teórica y entonces el autocuidado es esto, ¿verdad? Este conjunto de prácticas. Háblese, por ejemplo, de que la persona duerma bien, de que estos hábitos saludables, de que la alimentación, de que el ejercicio físico, de que no use tantas sustancias psicoactivas, etcétera. Todo esto son prácticas de autocuidado, la salud mental, por ejemplo. El consumo de sustancias, pues, entra dentro de todo esto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el consumo de sustancias afecta sí o sí a la salud. Entonces, es necesario que las personas hagan acciones para que el uso de sustancias pues no les afecte tanto a su salud. Esa es la premisa. Entonces, en el contexto de pandemia, ¿cuál es la situación? Que, por ejemplo, si usted es una persona que anteriormente tenía un consumo y ahí la iba llevando, bueno, pues ahora en este contexto de pandemia usted entonces tiene que empezar a notar cómo ha cambiado esto. Esta es la llamada conciencia, ¿verdad? Entonces, esto es uno de los principales puntos a los que apela, pues, este autocuidado, ¿verdad? Que usted sea consciente de sus acciones. En la medida en que usted es consciente de sus acciones o de que reflexione de lo que usted hace en su día a día, pues usted puede cambiar sus prácticas y mejorar. Entonces, la cuestión de las drogas también, porque vamos a ver, si usted sabe, poner un ejemplo, que si usted sale de su trabajo y pasa por una licorera, entonces si usted sabe que pasar por esa licorera le va a hacer sentir ganas de beber, tomarse unas cervezas, de comprarse un paquete de cigarros, de lo que usted quiera, usted debería entonces no pasar por ese lugar, porque evidentemente si usted tiene un consumo problemático y usted pasa por ese lugar, va a ser más fácil que usted caiga. ¿Ya? Entonces estas son cuestiones que hay que ir ahondando. Si por ejemplo usted sabe que pelearse o llevarse mal con una persona determinada le hace incurrir en un uso más fuerte de sustancias, pues intente mejorar su relación de pareja. A final de cuentas, esto también afecta positivamente a la salud. Entonces, son este conjunto, el autocuidado y el uso de sustancias se relacionan mucho, porque son este conjunto de acciones, ¿verdad? Que nos permiten estar bien, que nos permiten cuidarnos, que nos permiten sentirnos con bienestar, sentirnos felices, sentirnos tranquilos, estables, sobre todo. Y el consumo de drogas entra aquí, porque evidentemente si vos puedes tener una relación sana con las sustancias, no para todas las personas el abstenerse totalmente de consumir es la salida. Hay personas que no pueden hacer esto y hay personas que sí. No es que se quiera incitar a que usen o no usen las drogas. Lo que yo quiero decir es que cada persona debe valorar su contexto y entonces intentar ser consciente, ¿ok? De qué es lo que menos me perjudica, qué es lo que más me beneficia y hacer esa balanza. Aquí es donde entra lo del consumo de drogas. Que también, digamos, tiene que ver mucho el tema de autocuidado con el tema de estilos de vida saludable. Claro, justamente, esta cuestión del autocuidado, pues, a final de cuentas, la salud, pues, ha sido estudiada de un montón de ramas, ¿verdad? Y es uno de estos conceptos que son abstractos, es como la felicidad, es como el amor, es como la muerte, como la vida, como la paz, etcétera. Son un montón de conceptos abstractos y entonces hay muchas formas de estudiarlo. Uno, desde la enfermería, apela a este concepto del autocuidado, ¿verdad? Que el autocuidado pues es todo este conjunto de acciones, prácticas y pensamientos y actitudes, pues que nos permiten tener hábitos saludables de vida. Los hábitos hábitos saludables, pues están directamente relacionados con el autocuidado porque el cuidado y la salud son conceptos ligados esencialmente. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? A los hábitos saludables hacen pues que vivamos más años y no solo más años, sino más y mejores años, ¿verdad? De vida. Y incluso que se ha escrito también, ¿verdad? Que la realización de nuestros sueños personales pues también está condicionada a estos momentos de salud, ¿verdad? Y en esta medida de que desarrollemos autocuidado en nuestras vidas, ¿verdad?
Bueno, y con esto vamos a cerrar la primera, digamos, la primera parte de esta discusión que hemos estado teniendo, que es súper interesante. Máxime, como dijimos al inicio, en estos momentos de pandemia y bueno, en estos tiempos de COVID, sobre temas tan relevantes como son el uso, digamos, de sustancias que no se pueden desconocer. Como les decía también al inicio, este es el primero o la primera parte, digamos, de esta discusión que vamos a seguir teniendo. Esperen la segunda, que es la continuación sobre esta discusión. Esperamos que hayan aprendido algo, que hayan aprovechado, digamos, este ratito que estuvimos conversando. Y pues muchas gracias. En nombre del programa de voluntariado, agradecerle a nuestro invitado y a la compañera. Y pues nada, nos vemos en el siguiente podcast y chao.